18:36, ya lo adelantamos, vamos a hablar de Rodolfo Galimberti. Ahora dirán ustedes por qué llegamos a Rodolfo Galimberti. Este no es un programa de historia. No es un programa de historia, pero es evidente que Patricia Bullrich, a quien nos vamos a referir a continuación, es una dirigente de fuste de la política argentina y que ha estado presente en las últimas décadas, nos guste o no, les guste o no, de una forma muy profunda. ¿Mm? Formó parte del gobierno de la Alianza, antes había estado en el menemismo, y hoy por hoy, bueno, fue obviamente funcionaria del gobierno de Mauricio Macri, y hoy por hoy, es quien acompaña a Javier Milei en esta alianza que muchos no entienden, no quizás desde las propuestas, que son extremas ambas, y punitivas en cuanto a la seguridad, por ejemplo, pero muchos no entienden por qué, porque implica prácticamente la disolución de Juntos por el Cambio, o al menos como lo conocíamos, ¿no? Esto está en este momento se llama otra cosa, es la Libertad Avanza más un sector, el de Patricia Bullrich. Bueno, Patricia Bullrich no es alguien que, no es una advenediza en la política, viene de hace mucho tiempo, como dijimos, tuvo una importante formación política, que esa quizás la destaca sobre otros dirigentes del PRO o de Juntos por el Cambio, que generalmente son bastante llanos, no por cuestionar su capacidad técnica, pero sí llanos en cuanto a la formación política, no son cuadros políticos. Bueno, Patricia Bullrich sí. Y buena parte de esa formación se la debe a Rodolfo Galimberti, el conocido Galimba, que fuera parte de la organización guerrillera Montoneros, pero después tuviera unos cambios en su vida, se convirtiera al menemismo y hasta en empresario, hasta el fin de sus días, ¿no? Ya eso en los años 90. Para explicar esta génesis, pongámoslo de este modo, de Patricia Bullrich y de cuánto influyó o no Rodolfo Galimberti en su pensamiento y en su accionar político, decidimos traer al periodista que más conoce sobre aquella época, principalmente sobre la figura de Galimberti en Rosario, que es Marcelo Martín. ¿Cómo está, Marcelo? ¿Qué tal, Antonio? Buenas tardes a todos. Bueno, me parece exagerado el elogio, pero te lo agradezco. No, pero en serio, sos el que más conoce Galimberti, digamos, una persona que estuvo relacionada inclusive a Rosario. Sí, sí, Cuando hay otros dirigentes que no han pasado por Rosario, no. De aquella época. Un poco lo resumiste vos. O sea, todos tenemos una formación. Nuestra formación es de los 15 a los 25. Casualmente, en ese periodo de la vida de Patricia Bullrich, la línea de tiempo coincide con la línea de tiempo de Galimberti. O sea, de los 15 a los 25, Patricia Bullrich hizo la misma actividad política que Rodolfo Galimberti. Yo la vi en el programa de Mirta diciendo, no, Galimberti era mi cuñado. No, Galimberti fue compañero de militancia de ella durante de sus 15 a sus 25 años. O sea que su formación se debe a lo que también aprendió de Rodolfo. Y un poco esto de saltar de rama en rama, Rodolfo era así. O sea, podía ser montonero, Tacuara en los 60, nacionalista en los 70, Montonero, después plantear la ruptura con Montonero, volver con Cafiero, romper y... Ahora, esto es interesante sí. lo que vos decís. Esta cuestión del cambio constante, muy filosófico todo, ¿no? Pero Sí. ocurre por una suerte de promiscuidad política, digamos, para sacar beneficio en cada cambio, o porque hay una evolución dentro del pensamiento que le dice a ese dirigente, bueno, ya no me siento identificado con esto, me voy al otro, y después ya no me siento identificado con esto, me voy a otra cosa. Yo voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Hubo periodos en la vida de Galimberti, por ejemplo, que estaba en la lona. Por ejemplo, cuando rompe con Montonero y ya no había nadie que le financie sus aventuras, terminó manejando un taxi en Francia. Y Patricia Bullrich también estuvo en la lona. Cuando ella en el 2003 se presenta de candidata a intendente enfrentando a Ibarra y a Macri a la vez, perdió, salió tercera y a su casa. Como para dar un poquito de orden, empezando la línea de tiempo, yo te diría que en el año 72 Galimberti
se relaciona, porque Galimberti tampoco viene de una familia adinerada, viene de una familia, el padre empleado bancario, la madre ama de casa, 2 hermanos. Clase media. Clase media. Era de los de clase media que ingresaron al Montonero, porque después había otros que eran del Curnia, Claro. que eran los que venían de Tacuara, pero no Galimberti. Claro. Él tenía el complejo de tener un apellido de sardinero. Así decía, yo tengo un apellido de sardinero y por eso a mí me menosprecian. Él tuvo un complejo de inferioridad gran parte de su vida, por eso también se sobrecompensó haciéndose millonario al final de su vida. Él en el año 60, como dijimos, militó en Tacuara, en San Antonio de Padua, donde nació. Después arma Jaén, que es muy interesante porque del nacionalismo así más extremo que era Tacuara, pasa a armar Jaén, que era la Juventud Argentina por la Emancipación Nacional, que era una especie de forjismo nacionalista que él quería hacer. Que pasaron varios ahí, varios conocidos. Varios personajes. Carlos Chacho Álvarez. Carlos Chacho Álvarez. Carlos Grosso. Carlos Grosso. Y algún otro más que... Ernesto Jaureche. Ernesto Jaureche. Andrés Castillo, que armó JTP en Bancarios. Después tuvo el Flaco Spinetta. Flaco Spinetta... Es verdad, que lo echaron por fumar marihuana. Exactamente. Fumaba marihuana y Galimberti dijo, no puede ser que fumes marihuana. Ya había hecho Muchacha Ojo de Papel. Ya era Spinetta. Sí. No era el Spinetta... Y Emilio del Guercio creo que también. Emilio del Guercio también, exactamente. Que formaba parte de Almendra. Porque era el nacionalismo. Él se casa con... No, y además una cosa, si te agarraban bajo los efectos de algún, ¿cómo podemos decir? Alguna estupefaciente, sí, te chupaban y cantabas hasta el apellido, digamos, ¿no? O sea, claro, corría riesgo... Eso es lo que le dice Galimberti, claro, que no puede fumar marihuana porque está en una situación de inferioridad. Te sacan... Ya había pasado con Tesser, el vicepresidente, que tomaba cocaína. Cuando llega la Libertadora, Tesser se pone en contra de Perón porque era adicto a la cocaína, y la Libertadora sabía eso y le sacan la cocaína. Entonces, la abstinencia le hizo decir barbaridades de Perón, y ellos lo filmaron y lo pasaban en los noticieros. Bueno, volviendo a ese grupo de Grosso, Ravento fue un ideólogo del FIP después, que también integraba. Y Virginia Trimarco, que era una reconocida... persona que después trabajó en la OEA. Bueno, este grupo de Jaén, si bien había gente de renombre, no eran más de 20. Con ese grupo, él y con Diego Muñiz Barreto, que era un mecena, un tipo que venía del nacionalismo también. Que era un oligarca chic. Exactamente. Muy parecido a Alvear. Yo veía una persona sí, de plata. Sí. No radical, obviamente, pero sí con gusto por la cultura. Claro. Sí, un bon vivant. Un bon vivant. Y un buen mecenas, Y le gustaba... Un cazatalentos. Claro, un cazatalentos. Que lo encuentra Galimberti. Claro, lo descubre a Galimberti y dice, así hablando con amigos nacionalistas, descubrí un gringo que tiene potencial. Entonces, ¿qué hace? Le compra un traje, le compra un par de zapatos, lo manda a España a entrevistarse con Perón. Galimberti ya era un tipo también astuto, ya sabía que Perón, cuando llevaban a España, te largaba los caniches y según cómo vos los tratabas, a los caniches le decía este buen tipo o mal tipo. Él había sabido que un sindicalista una vez entra, los caniches le muerden el pantalón y él le pega una patada y Perón lo echó. Perón lo echó de Puerta de Hierro porque había maltratado a los caniches. ¿Qué hizo Galimberti? Se llevó pollo en el saco. Cuando se le acercaron los caniches, le empezó a dar pollo a los caniches, claro, pero él lo veía desde 100 metros y vio que los caniches le movían la cola más que a él. Bueno, ahí ya le cayó en gracia. Era un tipo bastante desfachatado, bastante frontal. Y, por ejemplo, le decía, pero usted es un antiguo, Perón usa zapatos blancos, o cosa como digo que a Perón le fascinaba y empezó a tener una... Entonces, logra que Perón lo nombre delegado juvenil en el Consejo Nacional y le encomienda armar la JP. Estos años 72, la juventud peronista no existía, siempre habían sido grupos desconectados uno con otro. El gran gestor de armar que después fue la gloriosa JP, nada más ni nada menos que Galimberti, obviamente con la orden de Perón. Sí, recorrió todo el país. ¿Sí? Recorrió todo el país bajo el paraguas de Perón, si no hubiera sido imposible. Entonces él unió izquierda, derecha, ahí estaba Brito Lima, estaba la chica esta, Norma Kennedy. Hay que recordar que Galimberti no era de formación marxista. No, era nacionalista, más bien, o sea, tiene origen en Tacuara. No, incluso hasta, si uno quiere, medio admirador del fascismo español.
Sí, porque se podría decir él era después un- más adelante va a ir a España y va hacia el Valle de los Caídos a tributarle, una especie de regalo espiritual a José Antonio Primo de Rivera, ¿no? El que había sido el creador de la Claro, Falange. él era un lector de... Sí, es cierto lo que vos decís. No conocía la anécdota esa que está contando de que fue, pero era típico de él, ¿eh? Era un tipo muy sentimental, más allá de sus virajes. Bueno, estamos entonces en el año 72, recorre todo el país y más o menos estructura lo que después fue la gloriosa JP. En ese momento, su mecenas, Diego Muñiz Barreto, andaba medio simpatizando con la madre de Patricia y Julieta Bullrich. Y era muy habitué de ir a su mansión de Recoleta. En una de esas recorridas lo hace con Rodolfo. Rodolfo la ve a Julieta. Julieta tendría 17 años, Patricia 15. Se deslumbra por la belleza de Julieta y dicen, ¿no? Que la madre le dijo, ni se te ocurra, se le ocurrió cuando quiso acordar a la tarde. Se pone de novio con Julieta, la hermana mayor de Patricia. A partir de ahí, a Patricia Bullrich se le despierta el interés por la militancia y por el peronismo, cosa que los Bullrich, nada que ver. Eran de una familia antiperonista, pero por mandato familiar, por tradición eran antiperonistas, no podían ser nunca peronistas. Claro. Ahora, Galimberti en ese momento era un rockstar, salía por televisión, estaba perseguido por Lanuse. Perón, para joderlo a Lanuse, en un momento amenazó con ponerlo de candidato a presidente a Galimberti. Esto está en el libro Mi testimonio de Lanuse, que así que jugaba Perón con Lanuse, le dijo que si lo proscribían a él, el candidato iba a ser Rodolfo Galimberti. Bueno, la cuestión es que empiezan a noviar y llega la elección de marzo, del 11 de marzo del 73, donde gana Héctor J. Cámpora. Ahí hacen una reunión clandestina que organiza Galimberti entre la conducción de Montoneros, que tuvieron Firmenich y Perdía, en la casa de la madre de Patricia Bullrich, junto con Galimberti, Abal Medina y Héctor Cámpora. En esa reunión, que a Cámpora lo seguía el gobierno de Lanuse por toda la ciudad, la organización Montonero le hizo como que le metió 2 autos adelante a la gente que lo seguía a Cámpora y se metieron en la cochera del edificio. Ahí Patricia quedó deslumbrada, porque en su casa, vos imagínate, te cae el presidente electo, te caen autoridades partidarias como Juan Manuel Amalmedía, que era secretario general del Movimiento Peronista. Y bueno, El que ahora es abogado de Carlos Slim, digamos. Exactamente. Bueno, cambia, todo cambia. Entonces, Patricia Bullrich ahí, a pedido de su cuñado, empieza a militar en la unidad básica del Abasto, que era la más cercana, digamos, que había Recoleta del Abasto, queda todavía esa casa. Esto es testimonio de ella, vos lo googleás en YouTube y está ella diciendo que empezó a militar en la unidad básica del Abasto, que era una unidad básica de Montoneros, de la JP, digamos, pero la JP estaba dentro de Montoneros. Bueno, por eso yo digo, para no hacerlo aburrido, que es un error, me parece a mí, de parte de ella, negar toda esa etapa de su vida, porque ¿quién a los 15 años no quiso ser revolucionario? ¿Quién de esa generación no quiso cambiar el mundo? Y ahora quieren cambiar el auto. O sea, es tan válida una cosa como la otra. Hay una evolución. Claro. Hay una evolución. Contemos un poco la estadía de Patricia en el exilio con Galimberti. Bueno, así en resumidas cuentas, Galimberti... salía con la hermana, digamos. Salía con la hermana. La hermana va a morir en un accidente que algunos dicen Sí. que hubo algo raro allí. Sí, bueno, para llegar a eso, Julieta Bullrich. te digo brevemente, Galimberti... después del exilio rompe con Montoneros, él entrenaba gente en el Líbano, le ordenan entrenar militantes montoneros en el Líbano. Él los está entrenando, no tiene problema para entrenarlo. Le dicen, pero vos tenés que volver en el 71 a la contraofensiva. Entonces Galimberti dice, no, yo vengo de la Argentina, no queda nada, es un suicidio. Entonces... sí, estamos hablando de la famosa contraofensiva, claro. donde vienen principalmente jóvenes y, hablando mal y pronto, los agarran de las pestañas y los terminan chupando y matando. Matando a todos. Que entran por Brasil.
Entran por Brasil, Entran por Brasil. La primera contraofensiva llegaron a entrar todos, la segunda contraofensiva los pararon en la Primera frontera. 79, segunda del 81. Exacto, 80. 80, perdón. Y Galimberti saca un comunicado junto a Juan Gelman, el poeta. Claro, febrero del 79, Galimberti rompe con Montoneros, Patricia Bullrich estaba agitando para volver, Galimberti lo llama y dice, no, agita para no volver, y entonces desandan el camino. En ese documento, Patricia Bullrich firma como Carolina Serrano. Ella le decían Cali, cuando militaba en la JP, ahora firma con Carolina Serrano. Yo lástima lo busqué, no lo pude traer, pero ¿Cómo le sí, decía? Cali. Cali cuando estaba en la JP. Y ella firma como Carolina Serrano. Por eso, cuando fue la campaña le habían hecho los afiches. Era el nombre de guerra, digamos. Era el nombre de guerra. Ella no podía usar el nombre de guerra. Un seudónimo. Claro, ella no estaba en la clandestinidad. El resto sí usa el nombre real porque estaban en la clandestinidad. Bueno, ese grupo, Galimberti, Gelman, Carolina Serrano, Pablo Fernández Long, Emilia Baccaro, bueno, eran un puñadito, duró menos que, no sé, un pancho, se terminó, se fulminó. Enseguida Juan Gelman empezó a notar que Galimberti era un aventurero y él quería hacer una cosa seria. Él le hacía crítica a la organización Montonero, pero quería hacer algo estructurado. Galimberti iba para cualquier lado y bueno, rompen. Galimberti en un momento se queda con grupitos en distintos países del mundo, pero sin financiación. Y ahí es donde se relaciona con el padre de Claudia Peiró, que el padre de Claudia Peiró era pastor evangelista. Síganla en Infobae, es muy buena periodista. Creo que mantiene ese nacionalismo católico peronista. Hoy una de las referentes de la crítica al feminismo, siendo mujer, digamos. Sí. Ella siempre fue muy, muy combativa, o sea, no me quiero saltar etapas, pero ella fue directora de la revista JP en la década del 80, que era la única revista que marcaba una línea política, en el momento de la interna Cafiero Menem. Y hoy Infobae realmente es... yo he leído muchas notas que le hizo a Jorge de Rulli. Ella rescata la historia del peronismo que... Además es docente de historia, o sea, claro, justamente. Sí. Galimberti, cuando vuelve en la etapa democrática, digamos, forma la revista JP. Que el primer número... Que se escribía JP como Jotape, así. Exactamente. Como suena. Como suena. Claro, pero antes de eso, Patricia Bullrich había sacado el número 1 en enero 79, vino clandestina a Argentina, imprimió el número 1, lo repartió en algunos compañeros que todavía quedaban, y ahí se dio cuenta que no quedaba más nada, que la gente vos le traía una revista y salía corriendo. Entonces volvió con esa novedad. Ya en el 83, después de la derrota a Luder-Alfonsín, Patricia Bullrich, Pablo Unamuno y Juan Carlos Dante Ullo arman la Juventud Peronista Unificada a nivel nacional. Eran dirigentes nacionales, ella bancada por Galimberti. Habla en su primer acto público en el año 84, con una dirigencia política que se sumó a esa nueva ola juvenil, que ya no era la de los 70, convocaba muchísimo menos, el radicalismo era arrasador, pero así todos juntaron 10.000 personas en la Federación de Vox. Y habló Carlos Menem, habló Miguel Unamuno, hablaron dirigentes del peronismo de primera línea, habló Sadi. Bueno, ella fue responsable, y ahí sí tiene responsabilidad, de armar la Juventud Peronista a nivel nacional. En el año 84, la referente nacional, junto con el Can Cagullo y junto con Pablo Unamuno, era Patricia Bullrich. Entonces, hoy no puede decir, no, yo en realidad, mi cuñado, no. Tomó protagonismo desde ahí. En el 85 rompe con Galimberti y empieza a trabajar con Cafiero. Cafiero la quería ella y no a Galimberti. Galimberti era un quemo. En cambio, ella era una joven promesa con un toque de izquierda. Era ideal. Mujer. Bueno, en el 85 viene un buque haciendo una escala de Inglaterra. Viene un buque haciendo una escala en Uruguay y ella con un grupo de muchachos lo abordan intentando tomarlo. La misma que ahora dice que hay que regalar a Malvinas por la Pfizer, bueno, hizo eso.
no pasaron 100 años. Ahora, de ahí a decirle montonera asesina... No, totalmente falso, totalmente falso. Lo mismo que circula una foto donde está ella reunida con las juventudes políticas y dice, todos los que están en esta foto están muertos porque ella los delató. Eso es una infamia y también hay que aclararlo. O sea, yo creo que las elecciones se tienen que ganar limpiamente. Si Milei le dijo, pusiste una bomba en un jardín de infantes... y después dice, no, en realidad pusiste una bomba en un jardín donde había infantes. O sea, una payasada de Milei. Ella no puso ninguna bomba en un jardín de infantes. Montonero nunca puso una bomba en un jardín de infantes. Y ella lo único que participó fue, en el secuestro de los Born participó como campana en una esquina. Y después, sí le volaron la casa al intendente de San Isidro, pero le rompieron la casa, no murió el intendente de San Isidro. Fueron las únicas dos acciones que ella tuvo, tenía 16 años. En su periodo de grande, de 25, sí, tuvo responsabilidades. Fue jefa de la JP hasta que se disolvió, trabajó con Cafiero en la interna, como quedó disconforme, que quedó fuera de la lista, cuando Cafiero perdió con Menem, fue en ayuda del triunfador y terminó siendo diputada por Capital Federal por primera vez con Menem. Y bueno, terminó peleada con había mucha interna muy dura en la Capital, y ella, a través de una alianza que había tejido con Gustavo Vélez y Argüello, el embajador de Estados Unidos, llegó a tener un encuentro con Kirchner. Hay una foto que si vos la buscás en internet, está ella, Kirchner, que era la única vez que tuvieron un encuentro así político, con Néstor Kirchner, Argüello y como es, y Vélez. Bueno, eso también fracasa y la rescata del grupo Sushi cuando gana de la Rúa y cae el menemismo, digamos, porque Menem va preso, bueno, gana de la Rúa y ella empieza en el servicio penitenciario, donde es la que ordena demoler la cárcel de Caseros, eso fue orden de ella, donde participaron los jueces del juicio a la Junta, porque realmente esa cárcel era una tortura a los presos. Bien. Y después pasa al Ministerio de Trabajo, donde ya sabemos, bueno, sí. El blindaje, el descuento a los jubilados. Etcétera, etcétera. Eso ya es historia conocida. Claro. Ahora, finalmente, Galimberti vive momentáneamente en Rosario. Y tiene, bueno, claro. Y tiene varias anécdotas. Seguramente sí. me vas a contar no una. No sé cuánto tiempo. Bueno, muy rápido, te digo muy rápido. Galimberti dice esa payasada, las milicias, había que armar milicias populares, pero no le corta la cabeza. Si tenemos año. Sí, año 73, Galimberti 73. Estaba en la cenit de la ola. Le habían ofrecido ser diputado por Capital Federal y Galimberti dijo, no, yo no hice todo esto para ser diputado, quería algo más que diputado, no sé qué quería. Bueno, en un acto dice que había que crear milicias populares como quería Evita para cuidarle al general. Perón lo llama, el capitán Campo viaja a Madrid, le dice, mire, el general dijo esto, pero no lo expulsa, lo expulsa del Consejo Superior, no del partido. Entonces Montonero acata la orden de Perón y lo mandan a Rosario castigado. Lo recibe Vaca Narvaja, que era el jefe de la columna Rosario. Él había llegado con un secretario, con Fierro. Le dijo, acá no tenés secretario, te vas a la UOCRA a trabajar, a empezar de cero. ¿Cómo que lo degradaron? El tipo en la UOCRA empieza a tejer con la JTP de la UOCRA. La UOCRA tenía un conflicto con una empresa que no ponía a los empleados en blanco. Galimberti entró en una negociación, le puso la pistola en la cabeza al empresario y le dijo, ¿firmás o te vuelo la cabeza? El tipo firmó y cuando la UOCRA se entera de que la JTP estaba por rubricar un convenio y se iban a llevar todos los méritos, se agarran a tiro en la puerta de lo que hoy todavía es la Secretaría de Trabajo de Vídeo Lago y San Lorenzo. Ahí la otra cuadra de mi casa. Que recordemos que la JTP era la Juventud Trabajadora Peronista de Montoneros. Exacto, era la estructura. O sea, viéndolo en sindicalismo tradicional, eran zurdos, digamos. Claro, eran los zurdos. Después, Larraqui Caballero dice que con Luis Rubeo se agarraron a tiros en el edificio de la CGT. Yo esto lo hablé con Rubeo y él se rió diciendo, es imposible que nos agarremos en el salón de acuerdo a los tiros, muy mala puntería veníamos a tener Rodolfo y yo porque no nos pegamos un solo tiro. O sea, eso me parece que está novelado. Es el problema de cuando los libros lo hacen los periodistas y no los historiadores. Se basan en testimonios, los testimonios a veces son muy volátiles. Eso es mentira. Bueno, Galimberti, entre sus contactos que tenía acá, era muy amigo de la familia Racetti, dormía en la casa de Constantino Racetti, vuelve a Buenos Aires,
y Perón le encomienda el último favor, que es cuando los montoneros, o no se sabe, pero yo creo que fue una facción así media rebelde, asesinan a Rucci. Perón le pide, la Horga le pide que le avisen a Perón que no habían sido ellos. Perón después lo convoca cuando se pone jodida la cosa con el ERP. El ERP empezó a tomar de entrada, tomó azul, tomó al otro año, tomó sanidad y tomó al otro año azul. El ERP directamente entró a enfrentarse con Perón, tomando regimiento, una locura. Sí. Recordemos que el ERP no Sí, apoyaba. lo consideraba un gobierno burguesa. Pero... Y aparte no apoyaba a ningún partido político. El ERP directamente no creía en la democracia. Montonero apoyó a Campo, Resonaro Lima, y aún tapándose la nariz apoyó Perón, o sea, apoyó la fórmula con Isabel Perón. Y cometieron lo de Rucci, que fue una barbaridad, pero creyeron en la salida, por lo menos democrática. Bien. Bueno, yo excelente. Como conclusión te diría que uno es producto de una formación y uno no puede renegar de su formación. Y para mí, que Milei, que es un puber, que es un recién iniciado, le diga a una persona que mal o bien luchó contra la dictadura, que puso bomba en un jardín de infantes, es una vergüenza para la historia de lucha de la Argentina. Bien. Bueno, ahora son amigos y van juntos. Ahora son amigos, claro, porque la política todo se vuelve. Política. Todo se vuelve. Muchísimas gracias, Marcelo. No, gracias a vos, Antonio, Gracias. por haberme invitado. Un placer como siempre. Bueno, no pude hablar nada, pero porque sabe mucho. Y la gente que sabe mucho hay que dejarla hablar.